Tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Muy buenas noches. Quizá nunca te has parado a pensar en la importancia que tiene este acto cotidiano. Para la gran mayoría es algo automático, pero para otros supone un verdadero esfuerzo. Y así con tantas cosas en la vida. El agua que bebemos, la luz que prendemos cada día, el techo sobre nuestras cabezas, la propia vida. Esta noche en Todo es Posible, si lo crees, les presentamos un libro. Pero no un libro cualquiera, un cuento imperfecto. El de 3 personas que nos dejaron demasiado pronto, pero que entendieron eso que muchos, con el doble de años quizá en esta tierra, nunca llegarán a ver. La vida es un regalo fugaz. Con heridas aún abiertas, les presentamos una historia contada desde el amor más intenso, más profundo. Un libro escrito por un padre que tuvo que despedir a sus 3 hijos. Un libro cargado de dolor, sí, de lucha y de rabia, pero también cargado de esperanza. Porque si algo les aseguro es que esta noche ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, seguiremos siendo los mismos. Damos la bienvenida a José Antonio Verdú y Raquel Solaz. José Antonio, Raquel, muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, pese a todo lo que hablaremos esta noche y de alguna forma, empezando por el final, decidnos, ¿merece la pena luchar? ¿Merece la pena la vida tal cual la conocemos? Sí, merece la pena porque los hijos es lo más grande que se tiene en esta vida. Sí, por supuesto. La vida es imperfecta, pero hay que vivirla, es vida. Tenéis Siempre. tenéis que enseñarnos eso. Por favor, si sois tan amables, sentaros. Cuidado, Sí. José Antonio, con el escaloncito, que lo tenemos muy cerca. Bueno, José Antonio y Raquel, vamos a empezar por José Antonio. José Antonio Verdú, aunque ya jubilado, te has dedicado a la construcción, pero además, a partir de hace un par de meses, ya también escritor. Es autor de este libro que tenemos aquí, Un cuento imperfecto, una historia real, cruda, como la vida misma, y contada en primera persona. Sí. Tu persona. Un acto de valentía, de humildad, de honra hacia sus 3 hijos, pero sobre todo un gesto de amor hacia los muchos que cada año son diagnosticados por esta enfermedad, de la que aún no se sabe todo lo que se debería. Estamos hablando de la fibrosis quística, una afección genética que causa daños graves, principalmente en los pulmones, el sistema digestivo y varios órganos del cuerpo. Y Raquel Solaz, ella es publicista y directora de su propia agencia de publicidad, Enfática. Y bueno, además de muchas cosas que nos vas a contar esta noche, a lo largo de 19 años viviste en primera persona la dura cara de esta enfermedad a través de tu compañero de vida, de quien fuera tu esposo, tu marido. Y bueno, lo primero, tras esta presentación y más importante, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis esta noche? Pues bien, de momento lo llevamos porque es muy duro el llevar esta enfermedad, pero vale la pena porque en primera persona yo puedo decir que yo viviría otra vez. Mis hijos ha sido lo más grande para mí y entonces yo con ellos he disfrutado mucho, aparte de las penas que yo he tenido con ellos. Ellos me han hecho revivir y ver la vida de otra manera, vivir el día a día y estar alegres, porque ellos me contagiaban sus risas, me daban, digamos, el amor de todos los días para que uno empuje y seguir adelante y con seguir todo adelante. y vamos a ver una que todo esto que estamos hablando, lo que te significaba salir adelante. Bueno, Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches, te presentamos a ti también. ¿Estás tranquila? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos porque habéis tenido que hacer un montón de encajes para poder estar aquí esta noche. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Gracias. hemos hablado brevemente, una pequeña pincelada de lo que significa la fibrosis quística, pero vosotros la habéis vivido en primera persona, la habéis vivido de cerca, en tu caso muy de cerca, Raquel. Contándonos en qué consiste, brevemente, en qué es esta enfermedad, de la que debería de saberse mucho más, de la que a día de hoy se sabe. Bueno, la verdad es que esta enfermedad es una enfermedad genética. Bueno, no quiero entrar tampoco mucho en detalles porque si no a la gente le puede sonar un poco a ciencia ficción.
Es una enfermedad que no es sobrevenida, que naces con ella, pero es una enfermedad con mucha fuerza de voluntad para poder mantener tu día a día, para poder estar bien, para poder hacer tus actividades cotidianas, para poder evolucionar, tener una buena calidad de vida. Y bueno, también es verdad que muy poquita gente llega a vida adulta y eso ahora por supuesto que ha cambiado. Antes era una lucha constante desde muy pequeñitos, Rosana desde mucho más pequeñita y José Antonio, bueno, se lo diagnosticaron un poquito más tarde. José Antonio es tu esposo, tu Mi- marido. Fue mi esposo y entonces, bueno, para mí es muy importante destacar la fuerza de voluntad que tienen estos enfermos. José Antonio, unos síntomas que por lo que podemos ver en el libro, tanto tu esposa como tú fuisteis adivinando poco a poco, porque tenéis una primera niña, Rosa, Sí. vuestra primera hija. Sí, sí. La primera es que no sabíamos el por qué. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Uy, La niña murió con 2 años de muerte Sí. súbita. Pero estamos hablando de hace más de 40 años. sí, Claro, sí, sí, A eso claro. me José refiero. Antonio tendría ahora 46. sí. Rosa ya tenía 2 años cuando falleció, después vino José Antonio, entonces sí. pues, bueno, se tendría a lo mejor ahora 50 años, a lo mejor tendría Sí. Rosalía, puede ser. Sí, puede ser. Fallece con 2 añitos y no te dan explicación ninguna de qué puede ocurrir a la niña. Correcto. No, no. Ella empezaron a ponerse las uñas moradas, los labios, le faltaba el aire, no podía respirar. Y Su diagnóstico fue una muerte súbita, pero Sí. probablemente una asfixia derivada de su deterioro pulmonar. En el libro podemos ver, José Antonio, que tuviste, tanto tú como tu esposa, pues una vida normal, una infancia normal, todo de forma Sí. cotidiana, os casáis, como decimos, tenéis a vuestra primera niña con toda la ilusión que, con toda la que ilusión se del puede mundo, tener de sí. esa primera hija. Sí, Pasa este fatal desenlace, bueno, pues estamos hablando hace 50 años aproximadamente, pues digamos que se dice, bueno, pues una muerte súbita, puede ser cualquier cosa, pero luego nace Juan Antonio y empieza a tener, José Antonio, y empieza a tener unos síntomas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo empezáis? Porque todavía tarda en verse ese diagnóstico de fibrosis sí. quística. José Antonio fue una cosa que le afectaba al páncreas. Era un poco menos agresivo que los pulmones. O sea que empezó con Una falta de falta asimilación, de asimilación alimentaria, unas diarreas grandes y bueno, poco a poco pues teníamos que ir controlándolo hasta que pasó el tiempo y pudimos encontrar, gracias a Dios, la solución, que fue un medicamento que vino que se llamaba Pancrease en aquel momento. También se reforzó con Creón, con otra medicación, y él iba evolucionando muy bien, muy bien. Pero por desgracia pues se le fue complicando y fue poniéndose un mal de los pulmones. Bueno, la verdad es que cuando diagnosticaron a José Antonio un problema con la alimentación, es cuando ellos se pusieron en manos de médicos y entonces para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y es cuando ahí detectaron la mucoviscidosis, que ahora se llama fibrosis quística. Bueno, que todas las vísceras, todas las pues no sé, saliva, moco, Sí. todo se acumula en otros órganos. En este caso él tenía problemas digestivos, que luego se le fueron complicando. Que se agravaron con problemas problemas pulmonares, respiratorios, claro. Claro, pero ahí es cuando ya empezamos a oír qué era la enfermedad que tenía. Era una enfermedad genética, sus padres eran portadores ambos dos sin él saberlo, y entonces, claro, al combinar, pues había un 25% de probabilidades que los niños salieran afectados con fibrosis quística. Pues Antonio, ¿cómo fue para ti y para tu esposa, apenas unos años después de haber perdido a vuestra primera hija, descubrir que vuestro segundo hijo está enfermito y que va a necesitar tantos cuidados? ¿Cómo cayó esto en el matrimonio? Esto pues cayó como un rayo a la familia, porque aquello en aquel momento pues no era una enfermedad
normal Con su tratamiento, con su con tratamiento su mejoría. y su Sigue mejoría. siendo Porque una enfermedad a mí mortal. el único que fue un médico que me dijo en estas palabras, dice, si quieres no corras más, no vayas a ningún sitio a ver la enfermedad de tu hijo. Tu hijo tiene mucoviscidosis, en aquel momento se llamaba así, mucoviscidosis. Bueno, pero hay que contar, José Antonio, que hasta llegar a este diagnóstico, ¿cuántos médicos visitaste? ¿Cuántos médicos de paga visitaste? Y estamos hablando de una familia, si me lo permites, un hombre trabajador Sí. en la construcción, funcionarios, trabajas en el ayuntamiento, si no me equivoco, pero un sueldo Un común y sueldo, corriente. sí, pero eso... Pero todo era por y para dedicado a esto, a buscar ese diagnóstico. Sí, final. eso también tengo que decirlo, que gracias a mi mujer, porque Es ella, entonces cuando ella empieza a trabajar. ella también. ya empezó a trabajar y a ayudarme a resolver este problema. Entonces ya íbamos gastando en médicos particulares, en viendo a ver pues, el por qué, a ver si veíamos la punta por algún sitio, pero era difícil de concretar eso. Es verdad que además para poder estar, porque otra cosa que ocurre además es un niño pequeño, Sí. necesita cuidados, unos cuidados especiales debido a su enfermedad, y es por lo que tu esposa monta, si no me equivoco, Un salón de un belleza. salón de belleza para poder estar trabajando, ingresando ese pero dinero tan necesario, pero porque desde eso casa. también lo estuvimos hablando, Claro. que era, ella quería ayudarme, pero en aquel momento dijimos, pero le dije yo, pero ¿cómo te vas a ir a trabajar fuera de la casa? No podemos. Entonces, pues bueno, hablando mucho, ella dijo de un salón de belleza para trabajar allí y yo acomodarle la vivienda para que estuviera en los dos sitios a la vez. Bueno, la cuestión es que se complicó mucho cuando nació Rosana. Sí, es la siguiente pregunta, porque una de las, lo que os comentabas antes, Raquel, que una de las situaciones es que es genético y ambos son portadores. Sin Sí. embargo, en algún lugar os dicen que es posible, porque hay casos Sí. en los que alguno de los hijos del matrimonio ha nacido sano, sin esta patología. Sí. Y es que os aventuráis a tener un tercer hijo, entiendo que cargados de miedo. Pues miedo, pero vamos, a raudales, un miedo grandísimo. Pero nos aventuremos porque nos dijeron que sí, que podía haber una Posibilidad. Una ¿Y por qué no? posibilidad. ¿Por qué no? Claro. pero esa posibilidad nos la barajamos y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, es que si no lo traemos, dice, y a José Antonio le pasa lo mismo, que a Rosalía, Volvemos a quedarnos solos. pues nos quedamos solos otra vez. Vamos a ver si pudiéramos traer un hijo sano. Pero la desgracia de que fue radical. Al traer a Rosana, a otro día de nacer tuvieron que intervenirla de hilo miconial. De un hilo miconial. Rosana desde el primer momento no fue como José Antonio. Que fue mucho de la cara después. Sí. Rosana desde el primer momento nació Nació muy afectada ya- y con una grave, Sí. con un avance importante en la enfermedad. Sí. ¿Y cómo era vuestro día a día, José Uf. Antonio? Con dos bebés prácticamente, porque ¿qué edad tenía entonces José Antonio cuando nació? 5 años. Bueno, pues un niño, Sí. que además está en la edad que más se requiere, además de Claro, su- claro. Y una bebé. Bueno, la bebé es que estuvimos recién nacida, estuvo ingresada mucho tiempo porque la intervinieron y nuestra vida la pasamos en la Risaca, prácticamente allí, en la Risaca, porque aquello era un sin vivir. Mi mujer, tuvieron que atenderla porque los pechos tuvieron que ponerle para que, digamos, la leche... Para la subida de la leche y demás, La- ¿verdad? la- Claro, sí, porque claro. recién nacida entiendo Recién que na- al tener que operarla no pudo tomar No, el pecho. no pudo tomar. Entonces ella Sí. estaba bueno, estaba mal. Es una situación complicada. Es desde el una primer situación momento. muy Sí, además complicada. cuentas en el libro que tu propia esposa y tú, prácticamente recién paridas, cogéis a la bebé, os la lleváis a operarla. Sí. O sea, fue todo como... Fue rápido apenas todo. pudisteis tenerla en brazos. No, en brazos, momento de nacer. Después ya fue
en su bols, que se llaman en la Risaca, los bols, donde estuvo ingresada, y es donde yo por la noche pues corría pasillos por allí para poder verla. Nos decías que finalmente, tras una odisea que podemos ver y que pueden ustedes ver en este libro, que pasa por Madrid, por Valencia, es en Alicante, ¿no?, donde finalmente parece que dan con un tratamiento efectivo para tus dos hijos. Sí, pero... Antes pasan más cosas. Sí, claro. Cuando en Alicante ya nos dieron el páncreas y dijeron de esto, José Antonio estaba mejor, pero yo quería más. Y Ayudar más. Ayudar más a mis hijos. Mejorar aún. Mejorar la calidad los de más, vida de ellos, sí. claro. Que fue cuando les pedí al inspector de Sanidad de que nos mandara fuera a Francia a ver, porque me dijeron que allí había una solución mejor. Pero me dijo el inspector que en Madrid estaban haciendo lo mismo, que me cubría el hospital, pero que yo tenía que buscármelas para ir y venir. Y es cuando empiezan los viajes. Los viajes y los que problemas. Entonces no había coche, no tenías coche todavía. Tenías que ir Empecé con en tus el dos tren, pequeñines en sí, tren. En tren. Y uno de ellos con problemas de estomaguito. Sí. ¿Cómo fueron Fue esos viajes? complicado esos viajes, pues luego cuando nos veníamos para acá era más complicado porque nos traíamos los batidos para José Antonio. Las comidicas especiales para el niño. Eran unos batidos que para las digestiones del estómago, y nos los traíamos en bolsas de basura. Para poder ir con Nos todo. daban, no tenían otra cosa allí en el hospital. Y veníamos cargados con los paquetes en el tren, Han pasado 1000 odiseas. como si fuera a tirar la basura a la esquina. Ten en cuenta que una familia humilde de Murcia se traslada a Madrid, todo lo que para ellos es una capital, todas las vicisitudes que conocer. pasaron. Sí. Luego, pues bueno, poquito a poco, pues al final Valencia fue también otro centro de gran ayuda, sobre todo cuando a Rosana le dicen que tienen que trasplantarla de 2 pulmones con 15 años. Entonces ellos ya se dejan Madrid, se vienen a Valencia y empiezan a tratarla en Valencia. Sí, pero antes de llegar a esa adolescencia, estamos hablando de dos hijos adolescentes que están conviviendo, ya de alguna manera son ellos mismos tratan su enfermedad, ya no son los padres, que obviamente seguís estando ahí, pero cuando ya son más mayores, ellos ya son conscientes de que tienen una enfermedad y empiezan a tomar conciencia de un tratamiento, de una necesidad. No, pero Rosana tuvo que ser bastante mayor. Para tener esa independencia, ¿verdad? Sí, para tener... Yo te José Antonio, no. José Antonio, como tenía la enfermedad menos grave, pues era más autosuficiente él. Yo te quiero preguntar antes de llegar, disculpa José Antonio que te interrumpa, antes de llegar a esa etapa adolescente, ¿de dónde sacabas las fuerzas para ese día a día, esa odisea de viajes a Madrid, de los dos pequeños? ¿De dónde sacabais tanto tú como tu esposa para estar ahí y nunca no desfallecer, no tirar la toalla? No porque... Siempre ha sido un hombre miedoso, ¿vale? Pero ahí yo no sé tampoco de dónde sacaba el aventurarse a irse a Madrid. Yo solo sin saber ni haber ido nunca. ¿No desfalleciste? ¿De dónde sacabas No, las yo fuerzas? quería llegar porque mis hijos eran lo primero. Eso era lo primero para mí, porque ellos me han dado muchas alegrías, muchas risas, que las tenían contagiosas, para oírlos reírse. Sí, Eso porque era una cosa que podemos extraer de este libro es que no eran dos niños enfermizos, tristes, que se autocompadecieran, y de alguna manera lo que a este programa más nos ha llamado la atención, y es que, como decimos, los niños crecen, se hacen adolescentes, vamos a hablar de esa etapa, pero quiero que me digas cómo eran tus hijos, cómo eran esos niños, porque bajo ningún concepto eran niños que estuvieran arrinconados o dijeran no a mi como endebles, ¿no? ¿Verdad? Ellos han hecho su vida normal, vamos, medio normal. Con su condición. Porque José Antonio ha hecho sus estudios, hizo su carrera y... Lo cuentas, por ejemplo, en una anécdota muy bonita en el libro, cuando os perdéis por Madrid
y tus hijos riendo o gastando bromas, para ellos todo, Sí, no todo era un drama. Era un drama, sí, porque ellos vivían el día a día y no pensaban y sabían perfectamente la enfermedad que tenían. Ellos mejor que yo, porque ellos ya estudiantes, ya un poco grandes, sabían mejor las cosas incluso que yo, pero ellos han vivido el día a día muy bien, muy bien. Incluso como os animaban ellos a Rosana vosotros. hacía sus manualidades, ir a bailar, a hacer todas sus cosas que tenía que... La universidad, salir todo. con los amigos. Con todo. Ellos intentaban hacer. Y ahí es donde entra Sí. la etapa en la que literalmente entras tú, Raquel, cuando Bueno, cumple sí. José Antonio cumple unos 18 años aproximadamente, te conoce a ti estudiando. Sí. Bueno, cuéntanos cómo fue ese momento, porque Yo la verdad es que cuando conocí a José Antonio... uno no decide de quién se enamora, pero No, muy poquito tiempo, no sé, a la semana o a las 2 semanas de conocernos, me explicó su enfermedad y en vez de entrar en shock, yo en ese momento dije, bueno, pues me he enamorado de una persona que tiene esta enfermedad. Pues igual que puede sobrevenirte un cáncer, un accidente, no sé, tampoco me lo planteé. Creo que a lo mejor era un poco inconsciente con 18 años. No sabía un poco la gravedad del asunto. Nosotros nos fuimos a Valencia a estudiar y al poco tiempo vino toda mi familia. Vino mi suegro, mi suegra, su abuela, Rosana, porque a Rosana le iban a trasplantar de los pulmones. Yo no sabía lo que era eso, no sabía que ese era probablemente el fin de mi novio en ese momento, porque todavía no éramos marido y mujer. sí, pero tuviste, como bien dices, estuviste viviendo juntos, pudiste saber más de la enfermedad. Por ¿Y cómo supuesto. fue tomar esa decisión? Vamos, gracias a Dios, le pido a Dios todos los días que vino a tropezar en nuestras vidas, porque ella hizo que mi hijo estuviera más en la vida, y aunque mi hijo se Le volcó, echara aún más ganas, ¿verdad? aunque mi hijo se volcó también con ella, que ella lo sabe, totalmente. Para él no había otra persona nada más que ella. Y ella era su mujer, su enfermera y su socia. Y su amiga, era todo. Su amiga, Sí, era bueno. Claro, Raquel, porque dices que quizá cuando tú enamoras, obviamente cuando nos enamoramos puede ser un acto más inconsciente, pero fueron muchos años los que estuviste con tu pareja. Sí, porque bueno, Y tomaste la decisión, ¿cómo fue cuando de alguna manera afrontas que es probable que no alcance a los 40 Claro. años el amor de tu vida? sí. A ver, el amor es... Yo por lo menos creo que el amor es... Cuando te enamoras es un amor incondicional. Entonces, sí que es verdad que al principio fue un shock tanto para mi familia, para todos, porque todo el mundo sabíamos que esto era una crónica de una muerte anunciada. Rosana ahora estaba pasando por un trasplante, que probablemente José Antonio pasaría igualmente. Pero yo mi día a día no era pensar en que iba a perder a José Antonio o iba a perder a Rosana. La verdad es que si no, finalmente no vives. Yo sí que es verdad que con ellos aprendí a vivir el minuto. El hoy estar bien, mañana también, pues hoy sale el sol y vamos a disfrutarlo. Yo recuerdo una anécdota de Rosana de llevar las gafas nasales por Valencia cuando estábamos allí. Me decía, es que no quiero salir a la calle porque me da vergüenza que me vean con las gafas nasales. Y yo ponerme unas gafas nasales y salir con ella. Ya está, ya somos dos, ya no Ya nos- somos ya dos, no ya no hay nos miran. vergüenza, ya nos miran a las dos, ¿vale? Pero porque intentaba yo quitar tabú o quitar ese Quitar miedo. drama, ¿no? Sí, quitar quitar tristeza. drama. No, pero es que además, por lo que tengo entendido, o sea, los dos estudiasteis Bellas Artes, Sí. estudiasteis en Valencia, los dos montasteis vuestra propia agencia de publicidad, Sí. contrajisteis matrimonio e incluso estuvisteis probando para tener hijos. No renunciasteis, decidisteis que no ibais a renunciar a nada. No, pero ni a viajar, ni a nada. O sea, nosotros realmente al final tuvimos que dejar de viajar porque José Antonio tuvo varias hemoptisis, son roturas arteriales, entonces al final decidimos no viajar en avión, pero viajábamos igualmente de otra manera o hacíamos miles de planes, con amigos, con gente alrededor que nos aportara algo, que realmente te diera el día a día. José Antonio a lo mejor venía menos a trabajar, pero tenía otros alicientes, o por lo menos yo daba ese aliciente de vente, haz, ve a ver un cliente, o sea, era otra cosa para incentivarlo a salir a la calle. Hay muchos días malos, pero como los tenemos nosotros,
pero hay Sí. tratamientos intravenosos que te encuentras fatal, que cada 8 horas tienes que estar enganchado a una máquina, pues como puede ser una diálisis, como puede ser una quimioterapia, como puede ser cualquier otra circunstancia, cualquier otra enfermedad. En este caso era fibrosis quística. Lo decíamos Pero- antes, José Antonio. Pero eso sí que lo corroboro yo. Es cuando estaban los días esos en baja armonía, ella le levantaba todo el ánimo. Ah, vamos a tomar café, vamos a bailar, vamos a hacer esto. Él iba con su Eres guía un a equipo, todas partes. un equipo. Nadie notaba nada. No, Ahora a preguntarte qué significó para vosotros la llegada de Raquel. Uy. Porque Eso fue para nosotros un ángel que vino a mi casa. un regalo inesperado, ¿verdad? Sí. Muy poca gente sabía que José Antonio tenía esta enfermedad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo era José Antonio? Porque por lo que me has contado, no era un hombre triste ni un hombre que arrastrase nada. Rosana, lo que pasa que desde muy pequeñita sí que se notaba mucho la enfermedad. Por los síntomas. Claro, Tenía y por síntomas más un severos. trasplante a los 15 años, que eso no eso en el cole se ve, se sabe. Pero José Antonio, empezaron los problemas, él estuvo estancado durante 20 años y empezaron los problemas realmente a los 36, 37 años. Nosotros nos casamos cuando teníamos 34 años y ahí es cuando vino el problema. Ahí es cuando fue la primera hemoptisis, entonces ya fue 5 años bastante fastidiados. Pero nadie sabía que tenía esa enfermedad. Nadie, mentira. Todos los amigos sí, los allegados sí. Pero era una persona Atlética. la más cachonda del mundo, siempre estaba de risa, siempre estaba de chistes. Aunque tuviera la vía puesta, se iba a cualquier lado. Sí, Hay porque se la concierto. tapaba con... Claro. Que Hay no le concierto, frenaba me voy al nada. concierto. No le frenaba. Tengo fiebre, me da igual, salgo a la calle. O sea, era como, me da igual, es mi vida, la tengo que vivir. Solo hubo algo que lo frenó de alguna forma y fue la muerte de Rosana, sí. ¿verdad? Cuando con apenas 22 añitos muere su hermana pequeña. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo afrontó él esto? Porque de alguna manera es como traerle, ¿no?, un poco de presente, un Claro. poco de realidad en su propia vida. Pues fíjate, a pie de la fe, sentados en una escalera, sabiendo que ya Rosana había fallecido, le dije, cariño, la vida sigue. No podemos pararnos. No nos paramos. Y no nos paraste. No. Pero... Momentos duros, José Antonio. Claro, porque en esos momentos son muy duros, porque el que tenga hijos y sepa lo que es querer a un hijo, son momentos muy duros. Pero dentro de eso, nosotros teníamos que hacer De tripas corazón. una fuerza enorme para poder, para no trasladar nuestra pesadez, nuestro sentir a nuestro hijo. Claro, quedaba No podíamos bajar la guardia y dejar que nuestro hijo sufriera más de lo que estaba sufriendo. O entrar en Eso, depresión. o hasta entrar en depresión. Eso no podíamos hacerlo. Mi mujer y yo hacíamos cosas imposibles para poder andar día a día con esta enfermedad. Esto era muy duro, muy duro. Bueno, yo realmente lo dejé vivirlo. todo cuando falleció Rosana. Dejé mi trabajo, que estaba trabajando con uno de los mejores diseñadores de Murcia. Me fui a vivir con mi familia. Fue cuando ya fundamos Enfática. Y fue otra vida solamente dedicada a él, a que se olvidara de todo lo que habíamos pasado con su hermana, que era muy, muy duro, pero a vivir el día a día con él, porque no sabíamos si eso iba a pasar dentro de un año, dentro de 5, en 2 días. Es que no sabías cuándo iba a venir el problema con esta enfermedad. No es una enfermedad que te avisa. Sí, no es algo que digas, No, tú vas teniendo es síntomas, el- ¿verdad? Y, como entre comillas, puede ocurrir con un cáncer, ¿no? Que me Sí. perdonen No, los pero- más entendidos, como que vas debilitándote poco a poco. Esto Sí, es algo pero que de esto- pronto... Esto no. Esto cada día hay cosas nuevas dentro de la enfermedad. O patrones nuevos, ¿verdad? Sí, patrones nuevos dentro de la enfermedad, que tienes que asumirlo, porque cualquiera se resfría y no pasa nada, se toma Sí, cualquier cosa, Cualquier un cosa. ibuprofeno, un paracetamol, sí, pero y bueno, y pasa. Pero ellos, el enfriarse o el coger alguna Les afecta cosa, el triple. eso no podía ser. Nosotros teníamos que todos los años ponernos, vacunarnos para la gripe. Todos los años llevar un cuidado. En mi casa no se podía resfriar nadie,
teníamos que estar siempre con un cuidado con todas las cosas. Los meses de invierno nosotros Los no meses- salíamos de casa. No podía. Cuando vino la pandemia de gripe A, nosotros estuvimos confinados. Para mí este confinamiento ha sido uno más. Por supuesto que ha durado mucho más. Sí, pero Pero que de la alguna pandemia manera de ya un COVID- estaba... Ese aislamiento a ti no te ha pillado eso. No, no, porque yo lo he vivido muchas veces. Con la gripe A yo me casé y a mí nadie me felicitó, porque el concejal dijo, por favor, estamos en plena pandemia de gripe A, en ese caso una pandemia de epidemia, Sí, estamos hablando, os casasteis en... ¿qué año? 2009. En 2009. Sí. Bueno, y es 5 años después de la boda, Raquel, si no me equivoco, José Antonio contaba con 38 años de edad y 19 años de relación, Sí. cuando pues ocurre este fatal desenlace que ocurre aquí en Murcia. Ujú. Tú insistes en llevarle a Valencia, donde conocían su tratamiento, no pudo ser, no se le llevó. Y bueno, ¿cómo recuerdas esos momentos, sobre todo de después? Porque entiendo que ese día fue duro. Pues sí, con Fue mucha invivible. impotencia, porque yo estaba viendo lo que estaba pasando. Sabía lo que iba a pasar. Realmente yo creo que él decidió quedarse en Murcia porque estaba todo el mundo con él. Ya 5 años antes le había pasado lo mismo, estábamos en Valencia. Y no es que se sintiera solo porque ahí tenía toda mi familia, porque yo soy valenciana. Pero yo creo que él vio que eran sus días, esos eran sus días. Entonces al final, pues bueno, él decidió, él era mayor de edad, era consciente y decidió morir aquí. Cada día lo tengo más claro. Y cada día sus padres también. Porque fue tajante. Fue tajante. Él sabía en cada momento lo que estaba haciendo, lo que pasaba. Él era muy consciente de todo, su trabajo, su medicación. Porque lleva 19 años con él luchando. Y que en el momento que teníamos que decir, vámonos a Valencia a seguir luchando, él tiró la toalla. Entonces, para mí, como mujer, como enfermera durante 19 años, para mí fue muy duro superar eso. Sí, te entiendo. De alguna manera entiendes que él se cansase, Sí, pero no entiendes cómo no quiso luchar contigo. sí. Sí, Si tiene habíamos- sentido, tiene claro, mucho sentido. Si ya habíamos luchado 19 años, ¿qué más daba Un último esfuerzo. Pero también tuve que Entender asumir su voluntad, ¿verdad? que era su voluntad. Sí, sí. Raquel, es una pregunta un poco obvia, pero me interesa mucho saber tu respuesta. A día de hoy, sabiendo todo lo que sabes, con todo lo que has experimentado, sigues siendo una chica joven, ¿volverías a hacer todo lo que hiciste? ¿Volverías a casarte con José Antonio? ¿Volverías? Creo que sí. Yo creo que no lo dudaría. Vuelvo a decirte, es que cuando una persona se enamora de alguien, da igual los daños colaterales, da igual lo que tenga. Es que es mucho más fuerte el amor que la enfermedad. Yo siempre lo he vivido así. Y así es como yo convencí a mis padres. Porque mis padres, claro, decían, ¿cómo es posible que una niña de 19 años sabe lo que viene, lo que le viene, y va a luchar? Va a dejar su juventud, va a dejar su... Yo, por ejemplo, iba a estudiar otras cosas, iba a salir fuera del país, iba a hacer miles de... Bueno, y decidí quedarme aquí. Y decidí ayudarlo, decidí estar con él y decidí vivir mi vida con él. Se me fue una parte muy importante, mucho, porque se me fue todo. Como decía mi suegro, mi pareja, mi socio, mi amigo, mi todo. Pero el amor que tenían los dos... Es algo que dices en el libro, además con un cariño muy especial, y es Sí, que daba sí, gusto verles. Sí, me daba- Simplemente quedarte mirándoles, ¿no? Yo me quedaba, vamos, ellos no me han visto nunca, pero yo me quedaba de verlos, aunque esté la palabra no la he dicho, flipado. O sea, yo No está mal me dicho. quedaba... Hubo un amigo que al poco de enterarse del fallecimiento de José Antonio, me mandó una foto y me dijo, mira, es que habían veces que se os veía y solo con la mirada os comunicabais. Y digo, claro, es que llevábamos muchos años juntos. Tenemos esa foto, Pero- la estaremos Pero viendo. sin separarse, ¿eh? Ni en lo bueno ni en lo malo, sin separarse. Un minuto, tanto en el día como en la noche, siempre juntos. Pero bueno, eso también lo hice también por Rosana. Rosana era
mi cuñada, mi hermana, la hermana que no Ahí tuve. estamos viendo a tu cuñada, sí. Entonces era algo que siempre la tendré en mi vida. Además, Raquel, siempre contamos tu historia, hablamos de esas pruebas de amor de alguna manera, no sabemos. En tu caso sí o sí es oficial que os amabais y que fue una decisión consciente, no fue ninguna inconsciencia. A menudo nos preguntamos si somos capaces de llegar a ese tipo de amor y es verdad que solamente aquellos que son probados con la prueba, tan dura prueba con la que tuviste que vivir tú, es que podemos decir que efectivamente pues amabas a tu pareja. Pocos podemos tener esa certeza. Además, la mayoría somos en nuestras emociones, somos viles a la hora de amar, somos egoístas. En tu caso, sin lugar a dudas, eso no se vivió. Además, siempre has dicho que era una persona, José Antonio, que transmitía más viveza y más alegría que muchos de los compañeros que podrías tener en ese momento. Y otro detalle que me llama mucho la atención de vuestra historia es que sí, efectivamente, tú quizás vosotros sabíais que probablemente la muerte estaría, como tú dices, una crónica de una muerte anunciada, la muerte estaba ahí, pero ¿acaso alguno de los que estamos aquí sabemos cuántos años nos quedan? No. No, No. nadie. Es Nadie. que, por eso te decía antes, que la vida es imperfecta para todos, para todos. La persona que tenga la vida más perfecta del mundo, siempre hay un momento en el que se le tuerce. Y como tú dices, la vida tiene una finalidad, unos antes, otros después. También yo creo que la gente tiene una misión. Juan Antonio vino, pues tenía una misión, y Rosana tenía otra misión, hacernos felices, la verdad. Yo se lo decía muchas veces a mi suegro, no podía ir a su casa porque yo los oía reír por todas partes. No podía volver a su casa, a casa de mis suegros, o sea, me era imposible. Es que las risas llegaban a lo último del rincón de la casa. Eso era, no eran unos enfermos que estuvieran acobijados en un rincón, ¿no? Ellos estaban siempre con sus bromas y con sus cosas como cualquier persona, como cualquier Tenía mucha zagal. complicidad entre los dos hermanos, muchísima complicidad. Se gastaban entendían, muchas bromas. Entendía muchísimo. bueno. Y bueno, yo pasaba mucho con mi Rosana porque ella le dolía mucho la espalda y nada, que decía, papá, dame un masajico. Eso para mí fue algo que no olvidaré jamás en la vida. Tampoco olvido, que es mi José Antonio. Cuando me cogía del hombro y me... Tranquilo, José Antonio, es normal. Es normal. Son historias duras. A ver, tanto mi marido como mi cuñada eran muy familiares. José Antonio sabía perfectamente que a su padre nada más que se fueran a dar una vuelta, a ver una exposición de arte, ya eran felices. Sí. Cualquier minuto que pasaba con mi padre, por ejemplo. José Antonio con mi padre tenía mucha complicidad. Se pasaban horas oyendo música, hablando, y no era su padre, era su suegro. Era un hombre cercano. Mi padre sigue teniendo la misma ausencia que mi suegro. Mi padre también ha perdido otro hijo. Entonces, era complicado, era todo muy complicado. La ausencia de José Antonio se notó mucho más, pero era por eso, porque vivimos con él mucho más tiempo que con Rosana. Claro. Y fue un mazazo también mucho más duro porque Rosana sí que tuvo la oportunidad de tener un trasplante. José Antonio no llegamos a él. Entonces... Seguiremos hablando de esta enfermedad, pero sobre todo seguimos hablando de la vida. Raquel, en tu caso en concreto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Raquel Muchas Solaz. gracias a ti. De verdad que pocas historias podemos encontrar en novelas o en cine de un amor tan real, tan auténtico y tan sincero. Enhorabuena, porque muy poquitos pueden decir que han gozado de eso, pese a que hayan estado muchos años en pareja o casados. Muchas gracias. Muchas gracias. No me queda lugar a dudas de que hice todo porque fueran felices. Y eso se me queda a mí siempre en el corazón. Así es, y se refleja en este libro. Nosotros seguiremos hablando de un cuento imperfecto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos porque vamos a conocer a Xavier Caballero, presidente de la Asociación de Fibrosis Quística, que nos va a contar pues un poco la otra cara, porque hay opciones, hay alternativas, han mejorado mucho las cosas y este cuento imperfecto puede perfeccionarse un poquito. Volvemos enseguida después de esta pequeña pausa. Hasta ahora.
Volvemos en 3 minutos. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra manera, ni siquiera comiences. Eso podría significar el perder trabajos, amigos, parientes e incluso tu vida. Podría significar no comer por 3 o 4 días. O congelarte en un parque. Podría significar la cárcel. Podría significar burla o el aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todo lo demás es una prueba de tu resistencia, de cuánto quieres hacerlo realmente. Y lo harás, a pesar del rechazo y los peores obstáculos. Y será mejor que cualquier cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe nada como eso. Estarás a solas con Dios y las noches arderán con fuego. Conducirás tu vida directamente hacia la única verdad. Es la única buena batalla que existe. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Altar 724. Hazlo. Todos los productos que consumimos pasan por una prueba de calidad. Golpes, cambios, correcciones, pero todo se hace con el objetivo de sacar un buen producto. Y una vez que el producto pasa por todas las pruebas, está listo para ser consumido. Con las pruebas de la fe pasa igual. Pasamos por diferentes pruebas donde nuestra fe es probada. Vienen cambios, golpes, situaciones que confrontan nuestra fe. Pero si tenemos raíces profundas en Jesús, vamos a permanecer en medio de todas las pruebas. Así le pasó a José, a Abraham, a David, hasta el mismo Jesús. Fueron probados hasta lo máximo y vencieron las pruebas. Así que si estás en medio de una prueba, no te desesperes. Acuérdate que tu fe está siendo probada con el fin de convertirte en el mejor producto. Y que Jesús está a tu lado para darte la fuerza que necesitas. Cree, tan solo cree que este tiempo pasará. Seguimos en Todo es posible. Si lo crees, esta noche les presentamos un libro, un cuento imperfecto cuya historia merece la pena ser escuchada y sobre todo ser leída. Además, el 50% de los beneficios de este libro, enseguida estaremos viendo en nuestro programa ese QR a través del cual pueden ya acceder para su compra, pues el 50% de los beneficios pues son precisamente para la Asociación de Afectados por Fibrosis Quística. Ahí están viendo ese QR por el cual pues ya pueden hacerse con él. Y precisamente seguimos con el testimonio de su autor, un padre que se vio despidiendo demasiado pronto a sus 3 hijos afectados por esta enfermedad. Estamos hablando de José Antonio Verdú. Se ha añadido a nuestra tertulia el presidente de Afectados por Fibrosis Quística, el presidente de la asociación, Xavier Caballero. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, has podido estar escuchando junto con todos nosotros el testimonio de José Antonio Verdú, de sus 3 hijos. En tu caso fue un caso similar? ¿Tu diagnóstico fue similar? ¿O cómo fue en tu día a día? ¿Cómo fue tu caso? Sí, en mi caso me diagnosticaron a los 2 meses de edad. Fue un diagnóstico temprano. También temprano. Sí, también jovencito. Temprano. Solemos debutar ya con problemas de recién nacidos. Entonces
depende un poco en función de la gravedad, ¿no? La mutación con las que tengas, ¿no? Entonces, unas son un poco más, digamos, agresivas que las otras, y entonces la enfermedad debuta antes. Y me hicieron la prueba del sudor, que es la típica prueba que nos hacen para diagnosticarnos, y dio positivo a los 2 meses de edad. Y a partir de ahí, pues, un poco como mis padres hicieron, un poco como hizo José Antonio y su mujer, que tuvimos pues, una carrera a encontrar algún tipo de solución, ¿no? De tratamiento que mejorara tu calidad de vida, ¿verdad? Así es. O sea, teníamos que, bueno, tuvieron que ir a diferentes hospitales, no habían tratamientos como los que hay ahora, ni se parecían, o sea, era muy complejo, era una enfermedad compleja que tenía había mucho desconocimiento total de ella, y en Estados Unidos había más avances que en otros países de Europa. ¿Cómo es tu día a día? Porque hemos podido ver el día a día de sus hijos, pero como testimonio fiel y real y presente, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de una persona afectada? Bueno, el día a día de una persona afectada, en mi caso estoy trasplantado de ambos pulmones, así que también cambia un poco lo que sería un día Los normal. efectos, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, pues es hacer diferentes terapias, algunas invasivas, otras no invasivas. Pues como ha comentado anteriormente, pues hay que hacer antibioterapia, hay que hacer fisioterapia respiratoria, hay que tratar de hacer deporte, hay que alimentarse, ya sea con complementos y demás, pero más que porque el gasto calórico en una persona con un problema respiratorio pues es mayor y bueno, en fin, en general es un día basado en cuidarte, pero también, bueno, pues está la otra cara, ¿no?, que es disfrutar también de la vida en los momentos donde no tienes que cuidarte. Y de eso sabemos bastante porque somos muy conscientes desde muy pequeños. Claro, compartes esa lectura. De alguna forma totalmente. Es vivir el día a día como si no hubiera mañana. Sí, exactamente. O sea, muchas veces yo estoy casado, o sea, esto era impensable, llegar a la edad adulta, tengo 40 años, la esperanza de vida hace no muchos años no superaba la veintena, ahora estamos alrededor de los 40 y pocos de esperanza de vida. Y bueno, era una cosa impensable, así que muchas veces a mi mujer se lo comento, le digo, hay que vivir cada día como si no hubiera un mañana, pero mañana hay que levantarse también. Así que, pero eso no significa que te relajes, ¿no? Exactamente. Y bueno, en fin, las personas trasplantadas, que en el caso de fibrosis quística el 10% de las personas están trasplantadas ya de ambos pulmones, porque se nos trasplanta ambos pulmones, porque al ser infecciones constantes por las que se destruye, digamos, ese tejido pulmonar, si solo nos hicieran un trasplante de un solo pulmón, se infectaría con facilidad el otro, claro, al estar inmunodeprimidos y demás. Así que sí, las personas trasplantadas cambian muchísimo. O sea, y además de este trasplante que ahora, como bien dices, pues se hace de una manera más efectiva, más rápida. Entiendo que no se dan vueltas como se podía dar hace 40 años a la hora de retrasar este trasplante. Han mejorado muchas cosas, además de esto. Ahí, por ejemplo, hablábamos antes, y coméntanos más sobre ello, de un medicamento que os cambia, de alguna manera os da un giro. Kaftrio se llama. Sí. Háblanos de qué significa este medicamento y, sobre todo, qué significa para tu día a día la llegada de esta nueva medicina. Bueno, este fármaco, que es una triple combinación de otros fármacos que han salido con anterioridad, han ido evolucionando y mejorando. Es un fármaco que lo que hace es que corrige, digamos, el defecto celular que se halla en la célula, donde el transporte del cloro y sodio, no me voy a extender mucho en esa parte porque lo que hace prácticamente esta medicación es que la célula, digamos, el canal por donde transita el cloro y el sodio y el potasio, funcione correctamente. Lo que pasa es que este fármaco solo está disponible para personas que tienen una mutación que por suerte es la más común en España y en el mundo, que es la delta F508. Entonces, al tener una copia de esta mutación, son susceptibles de poder tomarlo y mejorar. En España se aprobó el día 1 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de algo muy reciente. Muy reciente, estamos muy contentos. Sin embargo, tengo entendido que 40 personas en nuestra región ya están haciendo uso de este medicamento y 20 creo que están en aras de que también formar parte
Sí, ¿no? sí. Y incluso hay una partida económica, Sí, correcto. ¿verdad?, ya Sí. destinada a este medicamento, o sea que se va avanzando. Sí, sí. Es relativamente joven la implantación, pero se va avanzando a pasos agigantados para que esto os llegue al mayor número de pacientes posibles, ¿verdad? Efectivamente, como bien dices, ya hay más de 40 personas en la región de Murcia que se pueden beneficiar de este fármaco y próximamente estamos a la espera de que sea aprobado se implemente en edad pediátrica de 6 a 11 años. O sea, actualmente este fármaco solo se puede prescribir en España de 12 a la edad adulta y ahora estamos esperando esa ampliación. Sí, que bajen. Para que yo te entienda, ¿qué significa en tu caso el tener este medicamento a no tenerlo? En el caso de las personas trasplantadas, no somos susceptibles por el momento de tomar este fármaco, ¿Vale? puesto que no hay suficientes estudios De que cómo va a versen afectar bien. claro, sobre el nuevo injerto, el nuevo órgano, y además que no interactúe tampoco con los fármacos que tomas para que no haya rechazo de ese nuevo órgano. Han empezado estudios, pero de momento no. Entonces, en la parte pulmonar no nos serviría, puesto que las células no son las mismas que las del nacimiento, que son del donante. Entonces, esas células no tienen fibrosis quística, por decirlo de una forma Sencilla. fácil. ¿Y en el caso Sí. de una persona que aún no ha sido trasplantada? Pues Es un todo. es un todo, es un todo. O sea, hay personas que empiezan a tomarlo y a los 2 días empiezan a cambiar. O sea, es una cosa, es increíble. O sea, con un pulsioxímetro que hemos conocido todos ahora con esta dichosa pandemia, que todo el mundo mirábamos la saturación cuando lamentablemente muchos hemos cogido el COVID, ¿no? Y pues bueno, de un día para otro cambia, porque esos pulmones, cualquier órgano secretor, o sea, cualquier órgano que segregue algún tipo de mucosa, mejora, porque claro, el problema que tiene la fibrosis quística es que esas mucosas son muy espesas y no son capaces de desprenderse. Entonces, claro, esto lo que hace es que tengan una densidad pues, normal y como una persona normal que tiene las mucosas donde evacúan pues, De forma normal, sí. de forma normal lo que respiramos, los microorganismos y demás, en fibrosis quística se nos quedan atrapadas. Entonces se queda atrapado y ahí están las bacterias y demás que se pueden quedar atrapadas y proliferan y hacen daño. Por eso estamos constantemente con antibioterapia, ciclos, como bien ha comentado antes José Antonio y Raquel, incluso con hospitalización domiciliaria, nos ponen vías, una típica vía cuando uno va al hospital y le pasan suero, y esas vías nosotros somos nuestros propios enfermeros. Sí. O sea, nos hacemos la limpieza de la vía, nos preparamos la medicación Todo. y demás. Pues Antonio, te estoy viendo que conforme va hablando Xavier de cómo la mejor de alguna manera es como lo has vivido, Cómo todo, vivir, todo lo has cómo vivido. volver a vivirlo. Eso lo hemos hecho nosotros pues día a día. El cambiarle la medicación, ponerle los aerosoles, con las jeringuillas y si es en la vía, pues algunas veces teníamos que llamar a alguna TS porque se le movía o algo. Sí, os hacía flebitis, porque claro, Hacía es que- flebitis. Entonces teníamos que estar muy pendientes de ellos para que pasara la medicación. Una vez pasada la medicación y llevar la vía cogida, pues bueno, es más que puedas moverte para allá y para acá y llevando cuidado también. Sí, claro. ¿no? Pero José Antonio, una de las cosas que hemos oído a menudo es que dicen que la única cosa para la que no está preparado un hombre es para enterrar a sus hijos. En tu caso has tenido que enterrar a los 3. Tras esa dura pérdida es que pasáis un proceso duro y hoy, digamos, tras varios años, cuando decides escribir este libro, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te hace sentarte delante de un ordenador y decir voy a contar mi historia? Y paradójicamente hablando, y quien tenga la bendición de poder leer este libro verá que no es una historia triste, es una historia dura, pero no es una historia triste. ¿Qué hace que te pongas y decidas contar, que sientas que tienes que contar tu testimonio, que tienes que compartir lo vivido? pues muy sencillo. Ahora con la pandemia, pues hemos tenido mucho tiempo ahí encerrados en casa. Entonces, bueno, nosotros el día a día de vivirlo, mi mujer y yo, es distraer un poco
la cabeza donde podemos, porque eso hay que levantarse y te viene enseguida encima todos los recuerdos. Entonces tenemos que distraer un poco la cabeza, ¿vale? Entonces en la pandemia, pues bueno, empecé a recopilar datos, a empezar a escribir, allí a darle una pequeña forma a esto. Pero me pasó por la cabeza y digo, si esto podría servir podría hacer algo, porque yo le debía a la Asociación de Fibrosis Quística mi agradecimiento en cuanto... Además fuiste de las primeras familias que formaron parte Claro, de sí, esta yo soy asociación, ¿verdad? fundador de esta asociación. Entonces, pues bueno, ellos me ayudaron en su momento, cuando trasplantaron a mi Rosana, me ayudaron mucho porque lo pasé bastante mal. Entonces, ¿de qué forma podía yo ayudarle? ¿De qué forma? Y se me ocurrió el seguir con el libro, el poder ahí leerlo. Digo, ¿y si pudiera también ayudar a algunas familias que psicológicamente, oyendo Están devastadas o quizá Sí. perdidas, ¿no? o Que ahora hay más pudiera, información. psicológicamente pudiera ayudar en algo, ya me sentiría satisfecho con ese punto. Y eso que ahí me mantuvo en poder generar este libro y poder llevarlo a cabo. Lo que pasa es que dentro de mi escritura, pues he tenido que parar muchas veces de escribir, he tenido que dejar algunos días, porque los ahogos los he tenido Normal. muy constantes. Entonces, bueno, es muy duro de recordar todas las cosas, porque yo siempre he dicho que ojalá yo no estuviera aquí y estuviera mi hijo o mis hijos. Duras palabras. ¿Qué supone para vosotros 35 años de la creación de la asociación? ¿Qué supone para vosotros, qué supuso para vosotros la llegada, la creación de este libro, Xavier, que de alguna manera pues arroja aún más luz acerca de esta afección? ¿Qué supone? Bueno, quede por delante que José Antonio no le debe nada a la asociación, porque nosotros al final somos afectados, somos familia, que nuestra finalidad es ayudarnos entre nosotros para tratar de hallar el alivio, encontrar mejores terapias, si podemos conseguirlas, mejores tratamientos y demás. Pues el libro ha supuesto pues para nosotros de gran ayuda, porque tenemos una parte en nuestra asociación que está financiada por diferentes administraciones, tanto la Consejería de Salud como el Ayuntamiento de Murcia y también el IMAS. Pero otra gran parte nos tenemos que dedicar a hacer eventos, a hacer campañas y diferentes formas de financiarnos para poder cubrir los servicios que prestamos. Porque en la asociación se presta fisioterapia respiratoria especializada. Tenemos 3 fisioterapeutas que son expertos en fisioterapia respiratoria. También prestamos atención psicológica, tenemos un recurso entero de psicología, una persona todo el día para atender tanto a personas afectadas por fibrosis quística como familiares. También tenemos una trabajadora social que lo que hace es ayuda, reconduce, de alguna forma ayuda a la familia si se requiere, informa de las prestaciones que hay posibles, o incluso, gracias a Dios, ahora estamos ya en edades de poder acceder al trabajo, porque nuestra esperanza de vida ha aumentado, y eso también forma parte de una orientación laboral, exactamente, ¿verdad? de trabajo social. Sí. Y también tenemos que fuimos pioneros en hacer un programa un servicio de ejercicio físico dirigido, porque el ejercicio es fundamental para personas con patologías respiratorias. Entonces, el gesto que ha tenido José Antonio haciendo este libro, para nosotros es un balón de oxígeno sin duda, porque cada poquito, como él dice siempre, cada poco hace un mucho, Sí. es así. Además vamos ya por la segunda edición, ¿verdad? correcto. Sí, he aportado mi grano de arena, pues, como he dicho muchas Sí, sí, veces. sí. Ahí un poco y otro poco y otro poco se puede recaudar mucho. Pues sí. Pero hay que ser constante, que es lo que yo también digo. Pero que este libro, pues,
me ha costado mucho el escribirlo, claro. José Antonio Verdú, autor de este libro, Un cuento imperfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, pero sobre todo por compartir una historia dura, como decíamos, una historia triste quizá en sus primeras líneas, pero al final una historia llena de esperanza y sobre todo de amor, de un gran amor y una gran lucha por la vida y por disfrutarla al máximo. Gracias por escribir este libro y por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Xavier Caballero, presidente de la Asociación Murciana Fibrosis Quística, gracias por estar con nosotros también esta noche, por arrojarnos un poquito de más luz, por la fuerza y la vitalidad que transmites. Y bueno, considera también, como le decíamos a Raquel y a José Antonio, considera esta desde ya tu casa. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Un cuento imperfecto, así se llama el libro de nuestro invitado. Sin embargo, pocas historias pueden mostrar, y creo que coincidirán conmigo, pueden mostrar de forma tan perfecta una historia tan real, lo que significa amar intensamente, sufrir lo indecible y aún así guardar la esperanza, la fe. Afortunadamente, la mayoría de nosotros no tenemos que cuestionar nuestra vida a través de una enfermedad, o nuestro amor es probado a través de esas personas que nos dicen y nos juran amor eterno para siempre y pase lo que pase. Afortunadamente, decimos. A diferencia de ellos, los protagonistas de esta noche, a diferencia de ellos, nosotros vivimos como si no fuéramos a morir nunca y al final morimos como si nunca hubiéramos vivido. Piénselo la próxima vez que vayan a quejarse acerca de aquello que le falta o aquello que parece que no está perfecto en su vida. De una u otra forma, recuerden, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.